Domingo pasado había traído un mensaje que se llama Yo siempre amaré esta cruz. En realidad tenía otro nombre, pero quizás fue lo que más les quedó grabado acerca de este himno, donde una de las cosas una de las frases más llamativas fue esta, que dice, atribuida a Charles Spurgeon, perdón: ustedes pueden quedaros con sus visiones, sus éxtasis, sus raptos y bailes. El único sentimiento que yo deseo es un profundo arrepentimiento y una fe humilde. Si tú tienes eso, pobre pecador, eres salvo. Como muchas veces nosotros como personas esperamos sentir distintas cosas y pensamos que por nuestros sentimientos, por lo que yo siento, es Dios, cuando lo importante en cada una de nuestras vidas y en la vida cristiana es nuestra fe, esa fe sencilla, esa fe humilde, y que nos lleva a un profundo también arrepentimiento. Amén. Y de allí nace todo. De allí nace el agradecimiento, de allí nace el poder alabar a Dios, exaltarlo, el buscar a Él, el querer más de Él. Amén. Y quería también de esta manera comenzar, ¿no? Hoy quiero, en pocas palabras, continuar con ese mensaje porque habla casi de lo mismo. Pero quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16. Y desde el versículo 21 vamos a comenzar a leer. Acá Jesús, estaba también con sus discípulos, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Hemos nombrado en el mensaje anterior aquellos que son enemigos de la cruz, pero ¿cuántas veces podemos acercarnos a ser enemigos de la cruz nosotros? Y vayamos a la Escritura, leamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué era lo que Jesús había escuchado? Había sido una declaración, lo que había marcado un antes y un después en este tiempo que Jesús estaba viviendo junto con sus discípulos. ¿Y cuál había sido esta declaración? Lo podemos leer unos versículos anteriores, el versículo 16, donde dice: respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue después de esta declaración que Jesús sabía que su misión en la tierra estaba encaminada a concluir. Y sabía que sus discípulos ya habían entendido cuál era
o quién era Él, y Dios había cumplido esa profecía de que el Hijo del Hombre había venido a la tierra y que estos habían entendido y que el Hijo de Dios pisó la tierra. El ministerio de Jesús había tomado otro rumbo desde ese momento, ya casi por terminar, y encaminado a los eventos que faltaban cumplirse. Dice el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Y versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. A sus discípulos ya comenzó a decirle los próximos pasos que iba a suceder en su vida. Dice, y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús mismo le pidió a sus discípulos que no salgan a proclamar, que no salgan a decir quién era Él. El pueblo de Israel en realidad estaba esperando un Mesías, pero no habían entendido quién era Jesús. No habían entendido por completo cómo era este Mesías, dado que ellos esperaban un paladín militar. Y si se enteraban de que este Jesús, o sea, podría hacerse una revolución más desarmada, podríamos decir, no iban a entender cómo vino Jesús. Entonces Jesús les dijo, esperen, no lo digan todavía, va a haber un tiempo donde lo van a comprender. No iban a entender que Jesús no vino como un paladín, como un rey para destruir el imperio romano, que eso es lo que ellos querían. Pero si no, Jesús había venido como un siervo sufriente. Y hacia eso se encaminaba. Primero debían tener un conocimiento pleno de Jesús y de su misión, sus discípulos. Y luego, después cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre sus vidas, es donde iban a terminar de completar ese entendimiento. Es más, iban a tener quizás la autoridad de poder decir la obra completa como Jesús quería que predicasen. Dado que después de la resurrección de Cristo iban a poder entender aún las profecías que fue rondada también de que iba a ser como Jonás, que iba a estar en el vientre de la ballena, que iba a estar en el centro de la tierra y todo eso que ya habíamos escuchado. Entonces lo iban a entender cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y esta declaración que había hecho Pedro estando allá en Cesarea de Filipo, entonces el Espíritu Santo, el Evangelio, allí sí iba a ser predicado con poder. Amén. Desde entonces, cuando dice Jesús desde entonces, en este versículo 21, marca un punto decisivo. Era como que decía, ahora sí puedo continuar. Ahora después de esta declaración puedo continuar con la obra que Dios me ha dado. Y nos ponemos a ver, decir, Jesús estuvo tan solamente 3 años. Tan poquito fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra, podría haberse quedado para siempre. Pero ¿sabes? Jesús confió plenamente en sus discípulos y principalmente en la obra del Espíritu Santo, así como Jesús confía hoy en sus siervos, a pesar de sus equivocaciones, pero también serán juzgados por todo eso. Pero Él confía en la obra del Espíritu Santo y sabe lo que será al final. Un nuevo énfasis se estaba dando, un punto decisivo, marcaba un punto diciendo desde entonces, con su muerte y su resurrección. Entonces en el versículo 22, allí hay otra declaración de Pedro, pero esta ya parece negativa, porque dice que en el versículo 22 Pedro lo llevó a Jesús aparte y le reprendió por hablar así y le dijo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, traducción lenguaje actual. Eso no puede sucederte, Señor.
que Dios nunca lo permita. Jesús había dicho, es necesario ir y padecer de los ancianos. Y Pedro le dijo, no, eso no te puede suceder. Dios no lo permita. Y en pocas palabras le estaba diciendo, yo tampoco lo voy a permitir. Pero este mismo Pedro, que era amigo de Jesús, el seguidor, podríamos decir, más devoto de Jesús, aquel que iba a saltar primero, aquel que lo hizo siempre, aquel que había proclamado la verdadera identidad de Jesús revelada por Dios, proclamó protegerlo en el sufrimiento, pero Jesús habiendo dicho esto, le dijo, Pedro, no conoces todo. Pedro, te falta entender un poco más. Y Pedro, ese Pedro que le hubiese dicho, te necesitamos, queremos estar siempre contigo y yo te voy a proteger, te vamos a proteger. Pero se había equivocado con el consejo. No siempre el consejo de un amigo va a ser correcto, no siempre el consejo de uno que te ama va a ser correcto. Este era un amigo de Jesús, lo puso aparte y le dijo, no te va a suceder eso. Pero los planes de Dios eran diferentes a lo que el hombre quiere. La voluntad de Dios es diferente, lo que Dios marca es diferente. Jesús sabía que los tiempos eran diferentes. Te aseguro que muchas veces nosotros como hombre no queremos que algo suceda, pero Dios sí quiere que suceda y tiene que suceder. Y aún Pedro estaba en esta frecuencia, podríamos decir. No quería que Jesús sufra. Nuestras tentaciones vienen en momentos difíciles y queremos proteger a nuestros seres queridos, pero también nos equivocamos. A veces la voluntad de Dios es una cosa, pero nosotros al querer proteger, nunca has dicho, pero ¿tanto sacrificio para qué? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena sufrir? ¿Vale la pena esforzarte? Y sabes que de pronto no lo digamos como lo dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Mire si Jesús en ese día que él había sido crucificado no hacía la voluntad de Dios. Y ese día había decidido estar de vacaciones. ¿Cuántas veces nosotros decimos, hoy no tengo ganas, hoy no me toca, este tiempo lo he dedicado para mi vida, este tiempo yo me relajo porque ya no es necesario que yo lo haga? Si los discípulos cuando los visitó el Espíritu Santo no estaban allí en sus labores, no estaban allí esperándolo, sino que estaban en sus labores, ya Jesús se fue, terminó nuestro ministerio, ahora volvamos a seguir trabajando para progresar, para vivir, para crecer. Y de pronto vamos a enseñar un poquito de lo que aprendimos. Pero os lo había mandado a que estén allí. Si no obedecían el mandato de Dios, que Dios nos halle obedeciendo a pesar de escuchar aún los que tenemos dentro de nuestras casas. Porque muchas veces no quiero decir nuestros mayores enemigos, pero sí son los que están más cerca nuestros los que nos pueden impulsar o nos pueden detener. No necesariamente serán nuestros enemigos, serán las personas que nos aman. Versículo 23, y se volvió Jesús y le dijo, estoy leyendo la traducción, lenguaje actual, Pedro, estás hablando como Satanás. Qué durísimo habrá sido para Pedro escuchar esto. Poquito antes le había dicho,
Esas palabras te las reveló Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y ahora estás diciendo, tú me estás deteniendo a que yo continúe con la obra de Dios. A pesar de que tengo que sufrir, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Cuántas veces vemos un impedimento? No, me parece que vos no lo tenés que hacer, me parece que ya lo hiciste demasiado tiempo, me parece que estás sufriendo mucho. Tantas horas le dedicas al Señor, tantas horas estás en la iglesia, que vas a ir a predicar a ese lugar, no es muy lejos, hace mucho frío, está lloviendo, hace calor. Dejas a tus hijos muchos tiempos. Pedro sin querer estaba siendo enemigo de la cruz. Nuestros consejos o esas palabras que en vez de impulsarnos nos detienen, siendo enemigos de la cruz. El mismo mensaje que Jesús escuchó en la tentación en el desierto cuando Satanás se le presentó. Las escuchaba ahora a través de Pedro. Este acababa de reconocer que Jesús era el Mesías y por otro lado miraba de la perspectiva de hombre, no puede sufrir Jesús. ¿Y si Dios lo permitía? ¿Y si Dios quería que eso sucediera? Muchas veces por no esforzarnos, por no sufrir, por no sé, cualquier cosa que muchas veces nos pasa. Tanto tiempo estamos en la iglesia, tanto tiempo oramos, tanto tiempo clamamos, tanto tiempo buscamos a Dios y por querer darle más lugar a la carne que a Dios, nos equivocamos. Jesús mismo había traído este mensaje. Y leamos en Mateo capítulo 10. Como muchas veces aquellos que nos aman son los que nos detienen. Y que no seamos de aquellos enemigos de la cruz por detener la obra de Dios en otra vida. Dice aquí en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios había venido a traer problemas para las familias? ¿Había venido a traer división? Sigamos leyendo. El que ama más a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquel que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, me hallará. Los conflictos y los desacuerdos, en primer lugar, se levantan cuando aquellos que escogen a Dios, que escogen servir a Dios, que escogen vivir a Dios, contra aquellos que no lo hacen. Seguro que muchas veces en sus casas, y principalmente aquellos que no viene toda su familia, tienen allí el primer impedimento. ¿Para qué vas? ¿Y para qué seguís a Cristo? Y mira, empezaste a ir a la iglesia y todo te va mal. Si eso lo escuchamos, ¿verdad? Y no es que todo va mal, es distinto. Dios hace las cosas y a medida que va probando nuestras vidas, usted cree que cuando se acerca a Dios todo es color de rosa. Dios comienza desde ese momento a trabajar en nuestras vidas. Y dígame si la masa, cuando usted comienza, agarra una masa cualquiera y comience a trabajar, esa masa no empieza a sufrir cambios. Y a medida que esa masa comienza a sufrir cambios, la misma palabra lo dice sufrir. No es que va a ser todo lindo, pero la obra terminada es gloriosa. Amén. La dedicación cristiana puede alejarnos de amigos y seres queridos.
Jesús no estaba alentando la desobediencia a los padres ni a los conflictos en el hogar. Jesús nunca hizo eso, ni nunca dijo eso. Pero sí, iba a suceder. Cuando uno de los hijos conocía a Cristo, ¿y para qué vas con esos locos? Cuando el esposo o la esposa aceptaban a Cristo, ¿y por qué? Y ahora, y las cosas que se dicen y las cosas que yo escucho. Estaban afirmando que su presencia demanda una decisión. La verdad que uno tiene que estar firmes al escuchar todas, quizás estas amenazas o estas cosas negativas que vienen de nuestros seres queridos, no de nuestros enemigos. Algunos le seguirán y otros no. Será inevitable que sufran conflictos. Tomar la cruz, tomar nuestra cruz y seguirles. Seguirles afectará a nuestras metas, nuestros valores, nuestra moralidad. Y tendremos propósitos diferentes aún en nuestras casas. Y probablemente nos separarán de aquellos que no lo entienden. Pero Jesús no vino a decir, no descuides su familia, pero al mismo tiempo no descuide la misión que Dios te ha dado. Esa misión sublime de conocer a Dios y de ponerlo siempre en primer lugar. Jesús dijo, sí, primero Dios, después la familia. Ahora, si tú tienes primero a Dios, todo lo demás se ordena fácilmente. Cristo no nos llama a una visión sublime antes de una vida tranquila y cómoda. ¿Entienden? Cristo nos llama a una misión sublime. Nos llama a conocer a Dios, nos llama a caminar hacia el cielo, antes que una vida cómoda. ¿Sabe? Una vida cómoda es una vida que aparentemente nunca vas a tener problemas, que todo está allanado, que todo es fácil, que todo es lindo, pero sabes, su fin es perdición, no tienes paz. Amar a la familia es un mandato de Dios, pero aún ese amor puede ser una excusa para no servir a Dios. No sé si le ha pasado a usted, donde ha elegido por sobre todas las cosas a su familia antes que a Dios. Capaz que sí. Yo sé de muchos que lo han hecho. Porque no, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi hijo, porque mi hija, porque juega un partido de fútbol justo mi hijo, y etcétera, etcétera, cuántas cosas. Tomar la cruz y seguirle es identificarnos con Él públicamente y estar dispuestos a enfrentar por la causa el sufrimiento y muerte. ¿Sabes? Todos estos discípulos que estuvieron con Jesús dieron su vida por Él. Dieron su carne, dieron su cuerpo, literalmente. Dieron su vida por Él. Hoy nos manda Jesús a morir cada día. Nos manda a morir a esta carne, a los deseos, a las pasiones. Allí lo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos, como les había dicho también, ellos sabían perfectamente lo que era tomar su cruz, era negarse, era aquel que estaba condenado, atravesaba toda la ciudad llevando su cruz, todos lo veían y sabían que era muerte. Porque el que quiere salvar su vida la perderá y todo aquel que la pierde su vida por causa de mí la hallará. La posibilidad de perder la vida por Cristo era real. De hecho, como les dije, ellos la perdieron. Todos fueron mártires. Ser discípulo verdadero de Jesús implica arriesgar todo en nuestras vidas. Son decisiones importantes que tenemos que tomar. Servirle a Él es una exigencia. No es que yo le sirvo si me sobra tiempo, no es que yo le sirvo si tengo ganas, no es que yo le sirvo si me va bien, si vos, Dios, respondés.
a todo lo que yo te pido, yo te voy a servir, yo te voy a agradecer. No, es servirle porque le amamos. Servirle porque tomamos su cruz, servirle porque hemos decidido, a pesar del dolor, a pesar de la incomodidad. Pero podemos arriesgar todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros sentimos por la vida eterna. Amén. Si nos protegemos del dolor, empezamos a morir en lo espiritual. ¿Se entiende? Muchas veces seguir a Cristo nos lleva a que algo nos duela. Ejemplo, a ver, nos juntemos, hacemos un grupo entre los chicos, amigos del colegio, pongamos, unos amigos del colegio, y nos juntamos hoy a comer unas hamburguesas. Y justo a la hora que yo tengo el culto. ¿Y qué digo yo? ¿Como la hamburguesa o voy al culto? Y ahí está. Ahí se hace una lucha dentro mío y de pronto es como que se pone al rojo vivo mi corazón y dice, ¿pero qué sigo a mis compañeros o sigo a Cristo? Y allí son las decisiones más importantes en la vida. Comienzan a veces con cosas tan simples como esta, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de servirle, con decisiones como estas, y Dios va dando cada vez decisiones más importantes. A esto se refiere, quizás con dolor. Y cuando nosotros comenzamos una besita no le hace nada. Esta vez sí, Dios me va a perdonar. Sí, Dios te puede perdonar, pero vas perdiendo vos. Nuestra vida se reenfoca en sí misma y perdemos nuestro propósito, pero cuando damos nuestra vida al servicio para Cristo, descubrimos el verdadero propósito de la vida. Es allí cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ponemos nuestra mirada en Cristo y comenzamos a caminar por sus pisadas, es cuando entendemos también el verdadero propósito de la vida. Porque si no, ¿cuál es tu propósito final? Porque dice que también hay de aquellos que buscan las cosas terrenales y allí se quedan. Su vida termina cuando mueren y ahí termina. Tienen ya su paga, que es la condenación. Decía el apóstol Pablo en Filipenses, también lo leí el domingo, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, pero solo piensan en lo terrenal. Cuando tu vida se encara y se encamina solo a lo terrenal, pierdes lo espiritual. Te conviertes en enemigo de la cruz. Ya venció, ya tu vida, tu carne venció. Y te constituyes enemigo de la cruz. En pocas palabras le dijiste, Dios, para mí es mucho sacrificio, yo no lo quiero. Y no estoy dispuesto a dar mis pasiones, mi tiempo, mi vida para ti. Directamente tu vida espiritual se va muriendo. Y estos problemas ya sucedían por los años 60, 64, cuando el apóstol Pablo escribió allí a los filipenses. Mira, si en aquella época que habían visto a Jesucristo hace poquito tiempo ya sucedían, mira a nosotros ahora, con todas las tentaciones, con todas las cosas que hay. Nuestra vida es tan solamente una introducción a la vida eterna. Nosotros comenzamos a vivir nuestra vida. Imagínate, ¿cómo tú vives hoy? ¿Será así la vida eterna? ¿Será una vida donde nosotros caminamos renegando contra Dios? ¿Será una vida que nosotros decimos, ay, no, la verdad que de vuelta a alabarle a Dios, de vuelta a orar, de vuelta a predicar?
de vuelta a buscar en su palabra, o siempre nos acercamos a Él, Señor, ayúdame, yo quiero seguirte. Me cuesta, la verdad que me cuesta, las tentaciones, me cuesta vencer el pecado, pero contigo somos más que victoriosos. Me cuesta caminar gozoso sabiendo que tengo vida eterna en ti. La forma en que vivimos determina nuestro estado eterno. ¿Usted cree que de la manera que vive hoy tiene vida eterna en Cristo o en condenación? ¿Usted cree que de la manera que hoy vive será así en el cielo? ¿O se parece más al infierno? Porque desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comenzamos a vivir esa vida eterna, donde Él nos regala esa vida eterna por su misericordia, por su amor, por su gracia, porque no la podemos ganar. Pero ahora, cuando empezamos a caminar en fe, hay algo que sí nosotros debemos hacer, y es nuestras obras deben demostrar la clase de cristiano que somos. No por nuestras obras vamos a ser salvos, somos salvos por fe, pero nuestras obras determinan la clase de cristiano que somos, la clase de vida eterna que nosotros tendremos o que tenemos. Amén. Eso depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo vivir su vida como usted no puede vivir la mía. Las cosas que nosotros tenemos aquí en la tierra, todo lo que nosotros de pronto acumulamos, y muchas veces nos rompemos la cabeza por acumular cosas, no vale la pena para la obtención de la vida eterna. Ni los honores sociales, ni los honores cívicos no nos ayudan a ganar la vida eterna. Son cosas terrenales. Debemos evaluar todo a la perspectiva de la vida eterna. Señor, ¿a ti te agrada? Señor, ¿vale la pena? No es que se va a levantar un día en la mañana y decir, Señor, ¿vale la pena que yo vaya a trabajar hoy? Sí, vaya a trabajar. Porque cuando no tenga para comprar el pan van a renegar contra Dios, y Dios fue el que le dio el trabajo. Y ese trabajo que Dios le dio es para sustento de su vida, para alimento, para que usted prospere, para que tenga un vehículo, para que pueda trasladarse sin mojarse, para que pueda comprarse un paraguas, para que pueda comprarse una moto. Dios se lo dio. No se desviva por si tengo un trabajo, no quiero dos trabajos porque tengo una casa y ahora quiero otra casa. Ese sí, ya la segunda ya es para dolor de cabeza. Y no le va a servir tanto eso para su vida cristiana. Ahora, si usted dice, yo quiero trabajar porque quiero regalarle una casa a alguien que no la tiene, bueno, está bien, hágalo. Si Dios ha puesto eso en su corazón, hágalo. Sé que no lo va a hacer, pero bueno. Pero bueno, si Dios lo ha puesto en su corazón, tiene que obedecer, ¿no? Amén. ¿Se entendió lo que quería decir? Muchas veces no va a ser fácil. Muchas veces los que menos van a comprender son los que están al lado nuestro. Porque son los que van a decir, ¿y para qué te esforzas tanto? ¿Y para qué? ¿Y sabe qué? Cada esfuerzo, porque caminar como un cristiano es difícil muchas veces. Porque la vorágine del mundo, la vorágine de lo que vemos, de lo que escuchamos y aún del evangelio que hoy se escucha, es como que todo es fácil y como que Dios nos tiene que dar todo y como que todo nos tiene que caer del cielo. ¿Y saben qué? No. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos sacrificar nuestras vidas, necesitamos decirle no a tantas cosas, necesitamos darle tiempo a Él para ganar vida eterna. Amén. Señor Jesús,
ruego que nuestros corazones puedan entender que te necesitamos. Señor, y que la obra que tú has hecho en la cruz es para darnos vida eterna, para traer salvación sobre nuestras vidas, para todo aquel que se acerca y cree en ti. Pero Señor, tomar nuestra cruz cada día, Señor, es lo que necesitamos. Es ese morir a nuestra carne cada día, es ese sacrificio, es una lucha día a día con la carne. Es una lucha día a día con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestros dolores, con nuestros orgullos. Señor, porque hasta el día que tú nos lleves vamos a estar luchando. Pero Señor, sabemos que contigo somos más que vencedores, que todo lo podemos en ti, Señor Jesús, y que en ti está el poder, que en ti está la fuerza, que tú eres aquel que nos das la victoria, que tú eres aquel que nos das, Señor Jesús, la salud, que tú eres aquel que pones en nosotros paz, gozo, alegría, felicidad. Tú eres aquel que pones canciones cuando nos acercamos a ti. Señor Jesús, pon en cada uno de mis hermanos ese espíritu valiente de luchar aún contra todas las cosas que vienen en contra. Señor Jesús, y que en cada uno de nosotros, por sobre todas las cosas, sea hecha tu voluntad, así como tú nos enseñaste en la oración del Padre nuestro, que sea hecha tu voluntad, no mi voluntad, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.